Una de las preguntas que debes hacerte al elegir el tópico que investigarás es, ¿qué observaré? Por ejemplo, cuando nos propusimos estudiar la relación que existe entre el endulzante utilizado y el estado físico, identificamos tres factores que nos interesaba observar: el tipo de endulzante, el estado físico y el tipo de dieta. Llamaremos variables a aquellos elementos que nos interese observar. Las llamaremos así porque varían de participante en participante. Por ejemplo, es posible que el primer sujeto con el que conversemos nos diga que endulza sus alimentos con stevia y el segundo que lo hace con azúcar. O es posible que uno de los participantes tenga un estado físico estupendo, mientras que otro tenga uno lamentable. Nota que cuando dijimos estado físico estupendo, hicimos una valoración personal sobre el estado físico de uno de los participantes. Aunque es posible que tu opinión coincida con la nuestra, es posible también que un tercero venga y nos diga que le parece que el estado físico de ese mismo participante es malo. Es decir, que use criterios diferentes a los nuestros para evaluar el estado físico de los participantes. Para evitar estas inconsistencias, conviene que nos preguntemos, ¿qué indicadores usaremos para medir nuestras variables? Verás que asociamos cada una de nuestras variables a un indicador que lo refleja de forma objetiva y medible. Por ejemplo, para medir el estado físico de nuestros participantes usaremos un indicador llamado índice de masa corporal o IMC, que se obtiene dividiendo el peso del participante entre el cuadrado de su altura. Si le pedimos a todos los observadores usar este criterio de medición, cuando les preguntemos cuál es el estado físico de los participantes, responderán lo mismo. Es decir, uniformamos los criterios. Llamaremos definiciones operativas a la forma de medir cada una de nuestras variables. Asegúrate de que las definiciones operativas que formules sean medibles cuantitativamente, es decir, que adopten alguna de las 4 escalas de medición válidas para investigaciones cuantitativas. Te dejaremos un video que te explicará todo lo que vale la pena saber sobre ellas. Tu definición operativa debe ser, además, válida y confiable. Pero hablaremos un poco más sobre eso más adelante. Ahora mismo queremos continuar con la siguiente pregunta de nuestro esquema. ¿Cómo registraremos aquello que observemos? Ahora que sabes cómo medirás las variables de tu investigación, debes tener un plan para capturar y registrar los datos que buscas. Por ejemplo, si quieres evaluar el estado físico de uno de tus participantes, sabes que debes calcular su índice de masa corporal, pero para calcularlo necesitas dos datos: su peso y su talla. Para medir el peso usarás una báscula y para medir la talla un tallímetro. Llamaremos a estas herramientas instrumentos de recojo de datos. A diferencia del peso y la talla, que podemos obtener usando aparatos de medición, necesitamos que los participantes nos digan cuál es su tipo de dieta. Es decir, para obtener información sobre sus tipos de dieta, necesitamos que los participantes la proporcionen activamente. Existen diferentes estrategias que podríamos emplear para recabar datos de esta manera, pero en las investigaciones cuantitativas el más utilizado es el cuestionario. Un cuestionario es un conjunto de preguntas destinadas a proporcionar la información que el investigador está buscando. En nuestro caso, nos interesa averiguar cuáles son los hábitos alimenticios de nuestros participantes, para que, de ese modo, podamos clasificarlos en la categoría dietética a la que pertenezcan. Cuando elegimos utilizar un cuestionario tenemos dos opciones. Podemos formular el cuestionario nosotros mismos o podemos usar uno que ya haya sido formulado por otro investigador en el pasado. Cuando enfrentes esta disyuntiva, te sugerimos utilizar un cuestionario que haya sido formulado por otro investigador siempre que sea posible. Formular un buen cuestionario no es tan sencillo como, simplemente, tomar una hoja de papel y escribir sobre ella las preguntas que te parezcan más adecuadas. No todos los cuestionarios son iguales. Existen algunos que son muy buenos porque hacen las preguntas pertinentes sin inducir al participante a contestar de una forma y no de otra. Y existen los malos, porque hacen preguntas impertinentes o porque formulan preguntas tendenciosas, que inducen al participante a responder de una forma y no de otra. No es lo mismo preguntar, ¿usted consume más de 1 litro de leche al día?, que preguntar, ¿usted consume más de 1 litro de leche al día a pesar de que eso daña su salud? La segunda pregunta evidentemente induce al participante a contestar no,
pues podría sentirse juzgado por quien aplica el cuestionario. Existen personas especializadas en la elaboración de cuestionarios que produzcan información válida y confiable. A menudo es posible conseguir sus cuestionarios haciendo una búsqueda exhaustiva de información académica en Internet. Si encuentras un cuestionario confiable y válido, te recomendamos usarlo. La alternativa es elaborar el instrumento de recogida de datos por tu cuenta. En este escenario, hacer bien tu trabajo no implicaría únicamente hacer un cuestionario siendo muy cuidadoso con las preguntas que formules, sino que también tendrías que someterlo a un tribunal de expertos que evalúe su validez y confiabilidad. Es decir, implicaría una cantidad muy importante de energía adicional que podrías ahorrarte buscando un cuestionario validado ya disponible en Internet. Finalmente, hablemos de dos características que debes tener en mente al formular tu definición operativa y seleccionar los instrumentos de recojo de datos que utilizarás: la validez y la confiabilidad. Que sean válidos significa que representen tu variable de forma apropiada y con precisión. Imagina, por ejemplo, que un investigador elige medir la catolicidad de sus participantes. Decide medir esta cualidad contando la cantidad de rosarios que tiene cada sujeto que observa. Es decir, mientras más rosarios tenga el participante, más católico será. Esta es una forma inapropiada de medir la catolicidad de un sujeto, porque la fortaleza de sus convicciones no tiene nada que ver con la cantidad de rosarios que sean de su propiedad. Es perfectamente posible que un comerciante tenga decenas de miles de rosarios en sus almacenes y que sea al mismo tiempo totalmente ateo. También están documentadas varias instancias en las cuales se santificó a personas que no tenían ninguna posesión terrenal con ellos, es decir, no eran propietarios de rosario alguno, y, sin embargo, ninguna persona razonable los calificaría como poco católicos. La definición operativa que elijas debe representar con fidelidad tu variable. Sería apropiado, por ejemplo, medir la velocidad de un ciclista cronometrando el tiempo que le toma completar 1 kilómetro, o evaluar que una persona es vegetariana si no come carne en ninguna circunstancia. La segunda característica que debes tener presente al formular tu definición operativa y seleccionar tus instrumentos de recojo de datos es la confiabilidad. Tus selecciones serán confiables si arrojan resultados de forma consistente. Un buen ejemplo de una definición operativa confiable para evaluar el estado físico de tus participantes es el índice de masa corporal, porque si le pides a dos observadores diferentes que lo midan en el mismo sujeto, ambos deberían arrojarte el mismo resultado. En cambio, si le pides a ambos que te digan qué tan bueno era el estado físico del participante según sus criterios personales, es perfectamente posible que uno de ellos te diga que lo encontró muy bien, mientras que otro te diga que no lo encontró para nada bien. Cuando nos toque conversar, hablaremos sobre las decisiones que tomaste con respecto a tus variables, definiciones operativas e instrumentos de recojo de datos. Hasta entonces, te deseamos muchísima suerte.